Arquitectura paleolítica en Europa. Paleolítico inferior, 2.2 millones de años antes del presente a 120.000 años antes del presente. Hola a todos y bienvenidos. En este video exploraremos la evolución de la arquitectura paleolítica, al menos en sus inicios. Si han buscado información sobre el tema, probablemente habrán encontrado muy poco. De hecho, en los textos más populares de historia de la arquitectura, al menos aquellos que consulté durante mi época universitaria, la arquitectura paleolítica apenas es mencionada. Libros como Entender la arquitectura, de Leland Roth, Historia de la arquitectura, de Sir Bannister Fletcher, o La historia de la arquitectura de Spiro Kostov abordan de manera superficial la arquitectura prehistórica, concentrándose casi exclusivamente en el neolítico. Esto resulta llamativo, ya que el neolítico es el periodo más corto de la prehistoria, mientras que el paleolítico, que es el más largo, suele quedar por fuera del relato del origen de la arquitectura. Esto parece deberse a varios factores que explicaremos a continuación. ¿Por qué los arquitectos no hablan de arquitectura paleolítica? Primero, falta de documentación. Los textos sobre historia y la arquitectura suelen ofrecer un resumen general de su evolución, enfatizando únicamente aquellas etapas consideradas importantes, es decir, aquellas sobre las que existe mayor registro documental o evidencia construida. Debido a esto, periodos con escasa documentación, como el Paleolítico, no suelen recibir un tratamiento detallado. Además, la arquitectura de esta época utilizó materiales perecederos como madera y pieles de animales que no resistieron el paso del tiempo. La evidencia arqueológica existente es fragmentaria y difícil de interpretar, por lo que gran parte del conocimiento actual sobre la arquitectura paleolítica se basa en hipótesis construidas a partir de restos dispersos y restos de excavaciones en diversas partes del mundo. ¿Es la arquitectura paleolítica realmente arquitectura? Aquí surge un debate clave. ¿Dónde empieza la arquitectura? ¿Pueden considerarse los vestigios del Paleolítico como arquitectura? Tradicionalmente, esta pregunta puede responderse de tres maneras. Primero, postura tradicionalista. Sostiene que toda construcción que se considera arquitectura debe haber sido diseñada, ideada y ejecutada por un arquitecto. Según esta idea, la arquitectura paleolítica y gran parte de la arquitectura vernácula o tradicional no calificaría como tal. Esta visión ha contribuido a la ausencia en los libros de la historia de la arquitectura de la documentación del periodo paleolítico. Segundo, postura técnica. Refinando la definición, podríamos decir que un arquitecto no es solo quien dirige una obra, sino quien planifica con un método específico, utilizando dibujos, representaciones ortográficas, o sea, planos. Bajo esta perspectiva, muchas edificaciones de la historia quedarían excluidas de la categoría de arquitectura, incluyendo, claro está, las del Paleolítico. Ejemplo de esta visión es la historia gráfica de la arquitectura de John Mansbridge, en donde solo 1 o 2 páginas son dedicadas a la arquitectura paleolítica. Tercero, postura inclusiva. Si aceptamos que la arquitectura es cualquier construcción fruto de una acción premeditada de un grupo humano, incluso sin planos previos, entonces la arquitectura paleolítica tendría cabida en la disciplina. Actualmente, esta visión ha ganado terreno, permitiendo el reconocimiento de arquitectura vernácula y de construcciones en las que la figura del arquitecto, tal como la entendemos hoy, no es indispensable. Con este marco conceptual en mente, podemos entender mejor la limitada presencia de la arquitectura paleolítica en el discurso tradicional de la historia de la arquitectura. A partir de aquí, es posible profundizar en su estudio y valoración como una manifestación primigenia del pensamiento espacial humano. ¿Qué es el Paleolítico? Antes de entrar en materia, es importante definir qué entendemos por paleolítico. El paleolítico es una división temporal establecida por los prehistoriadores que abarca desde hace aproximadamente 2.5 millones de años hasta el 10.000 a.C. Se trata de la etapa previa al neolítico,
periodo que exploraremos en un video próximo y en el que ocurrieron avances clave como la agricultura, la cerámica y el pulimentado de piedras, sentando así las bases de las primeras civilizaciones. Cabe señalar que esta cronología aplica principalmente al contexto europeo, ya que el desarrollo de estas etapas varió en otras regiones del mundo, con diferencias en su duración y evolución según cada continente y contexto. Durante el Paleolítico, la piedra era trabajada de manera rudimentaria y tosca, sin las técnicas refinadas que surgirían más adelante. A lo largo de este extenso periodo, se produjo también una gran evolución en la especie humana, desde el Homo habilis pasando por el Homo erectus y el Homo ergaster, hasta llegar al Homo sapiens y al hombre de Neandertal. De hecho, el Paleolítico es la etapa en la que más especies de homínidos han coexistido simultáneamente. Tradicionalmente, el Paleolítico se divide en tres fases: inferior, medio y superior. En este video nos enfocaremos en el Paleolítico inferior en Europa, dejando para próximos episodios el estudio del Paleolítico medio y superior, así como el desarrollo de la arquitectura paleolítica en otros continentes. En este sentido, es fundamental analizar cada uno de los periodos entendiendo la tecnología como una respuesta al medio. De este modo, la arquitectura, al igual que las herramientas, pueden concebirse como una tecnología que surge y evoluciona en función de las condiciones del entorno y las necesidades humanas. Paleolítico inferior, 2.2 millones de años a 120.000 años antes de Cristo. Condiciones climáticas y migraciones. Según los datos científicos, este periodo estuvo marcado por una era glacial, causada por la rotación del eje terrestre. Esto hizo que el paisaje de entonces fuera radicalmente diferente al actual. Gran parte de Europa se congeló y el nivel del mar descendió, abriendo pasos terrestres entre África, Asia y Europa, como el Estrecho de Gibraltar y el Canal de la Mancha, por donde los homínidos pudieron migrar. Este tránsito a veces se ha confundido con el nomadismo, entendido como un desplazamiento constante sin rumbo. Sin embargo, estos grupos humanos no deambulaban sin dirección, sino que ocupaban zonas relativamente grandes donde podían encontrar todos los recursos necesarios para su subsistencia. Estas zonas eran explotadas durante generaciones y cuando los recursos se agotaban o el clima cambiaba, simplemente se trasladaban a otro lugar. Este no era un proceso continuo, es decir, no se movían cada mes a un sitio nuevo. Dentro de su área de explotación de recursos tenían lugares específicos para diferentes actividades en distintas épocas del año. De este modo, se cree que tenían sitios de reunión donde se encontraban periódicamente con otros grupos para intercambiar personas. Dado que las poblaciones eran pequeñas, este intercambio era crucial para evitar la endogamia y la degradación genética. Usaban zonas de caza especializadas, incluso lugares donde tendían trampas animales grandes, como mamuts y rinocerontes lanudos, que conocían y aprovechaban durante muchos años. Habitaban cuevas como refugio, pero también hay evidencia de campamentos temporales cerca de las costas, que en aquel entonces estaban más mar adentro debido al nivel del mar. Durante los meses de verano podían alimentarse de frutos del mar y realizar pesca con facilidad. Tecnología y herramientas. Otro aspecto fundamental del Paleolítico inferior es el uso de herramientas de piedra. Los homínidos de esta época desarrollaron diferentes métodos para afilar piedras mediante golpes, lo que les permitió fabricar herramientas para triturar huesos, cortar carne y madera, raspar pieles, perforar materiales. Al inicio, las herramientas eran muy generales, es decir, una herramienta servía para todo. Mal, pero servía. Pero con el tiempo evolucionaron hacia diseños especializados para tareas concretas. Como un precedente importante de lo que encontraremos en Europa mucho tiempo después, el primer homínido en trabajar la piedra fue el Homo habilis, hace aproximadamente 2.1 millones de años, en la región del Olduvai, en Tanzania. En esta zona se han encontrado evidencia de muros de piedra utilizados como cortavientos, lo que podría considerarse una de las primeras manifestaciones de arquitectura primitiva.
El uso del fuego. Otro avance crucial de esta época fue el control del fuego. Inicialmente, los humanos obtenían fuego de manera ocasional, tomándolo de incendios naturales causados por tormentas eléctricas y conservándolo durante un tiempo. Si lo perdían, posiblemente lo recuperaban de otra tribu. Sin embargo, no sabían cómo generarlo de manera intencionada. En algún momento, lograron entender cómo producir fuego voluntariamente. Es posible que al fabricar herramientas de piedra, notaran que algunas soltaban chispas al golpearlas con otras, lo que los llevó a experimentar con este proceso. En Europa hay evidencias de hogueras creadas intencionalmente hace al menos 700.000 años, lo que sugiere que homínidos del Paleolítico inferior ya dominaban el fuego y lo usaban para cocinar alimentos, protegerse del frío y ahuyentar depredadores. Hábitats de organización del espacio. El análisis del Paleolítico inferior es fragmentario. En los yacimientos arqueológicos, por lo general, se encuentra solo una pequeña parte del panorama completo. A partir de estos fragmentos podemos reconstruir hipótesis sobre su vida cotidiana, pero es importante recordar que nuestra interpretación es una construcción basada en la evidencia disponible. Entendiendo el hábitat de los homínidos de esta época, especialmente del Homo erectus, podemos identificar 3 tipos de lugares clave en su organización espacial. Lugares de habitación, espacios donde permanecían durante largos periodos y donde los miembros más vulnerables del grupo permanecían mientras los más aptos cazaban o recolectaban. Lugares de procesamiento de la caza, donde los animales cazados eran despiezados y aprovechados. Lugares de fabricación de herramientas. Áreas donde se procesaban piedras, huesos y otros materiales para producir herramientas de caza y supervivencia. La caza probablemente no era una actividad diaria ni siempre exitosa. En sus inicios, el Homo erectus consumía más bien carroña, es decir, animales muertos por causas naturales. Sin embargo, con el tiempo desarrollaron estrategias de caza más elaboradas. Por ejemplo, se ha documentado que utilizaban terrenos difíciles como pantanos para atrapar a sus presas. Allí, los animales quedaban atrapados y eran abatidos con rapidez para luego ser transportados a los lugares de procesamiento. Materiales disponibles para la construcción. De acuerdo con las posibilidades tecnológicas de la época, los materiales más comunes eran madera, utilizada para fabricar herramientas y construir refugios, aunque su conservación en yacimientos es limitada debido a su naturaleza perecedera. Piedra, fundamental en la elaboración de herramientas líticas como bifaces y hendedores, que eran esenciales para diversas actividades cotidianas como la caza y la recolección. Fibras vegetales, posiblemente empleadas para crear cuerdas, cestas y otros utensilios, aunque su evidencia arqueológica es escasa debido a su degradación con el tiempo. Hueso, utilizado para confeccionar herramientas como punzones y agujas, especialmente en periodos posteriores, aunque su uso en el Paleolítico inferior es menos evidente. Pieles de animales, probablemente empleadas para vestimenta y refugios, proporcionando protección contra el clima, aunque su preservación arqueológica es limitada. Materiales perecederos como la madera o las fibras no suelen conservarse bien en los yacimientos arqueológicos, lo que dificulta su registro. Sin embargo, esto no significa que no hayan sido utilizadas ampliamente. Ahora que hemos hecho un paneo sobre el contexto general de la Europa del Paleolítico inferior, vamos a explorar 3 sitios clave del Paleolítico inferior que presentan evidencia de arquitectura. Wilhelmsleben, el refugio del Homo erectus, hace 350.000 años. En lo que hoy es Alemania, hace 350.000 años, un grupo de Homo erectus estableció su campamento a orillas de un lago de agua fresca. La fauna era abundante y el clima más cálido que el actual. Esto hacía de Wilhelmsleben un lugar propicio para asentarse. Sin embargo, a pesar de las temperaturas templadas, los habitantes necesitaban estructuras para sobrevivir al invierno, lo que implicaba el uso del fuego y un campamento base bien definido. El asentamiento tenía un diámetro de 35 a 40 metros y funcionaba como un punto central desde el cual el grupo exploraba un área de 15 a 230 kilómetros a la redonda, equivalente a un día de camino.
Las viviendas, con capacidad para unas 6 personas, estaban diseñadas para proteger especialmente a madres y niños. Sus accesos se orientaban hacia el sudeste, resguardando las hogueras del viento predominante. Dentro del campamento había talleres de trabajo donde se fabricaban herramientas de piedra, evidencia clara de las capacidades del Homo erectus para coordinar acciones con un propósito definido. Se han encontrado numerosos restos líticos que sugieren que estas zonas estaban especializadas en distintas tareas. Uno de los hallazgos más significativos fue el realizado por el arqueólogo Dietrich Mann, un círculo empedrado de 9 metros de diámetro con un lugar temporal en su centro. Este espacio pudo haber servido como punto de reunión para la transmisión de conocimiento, la socialización o incluso actividades rituales. Bilsingsliden no era solo un refugio, era un campamento organizado diseñado para garantizar la supervivencia y la interacción social de sus habitantes. El hallazgo de numerosos objetos de madera refuerza la idea de que estos homínidos no solo usaban la piedra, sino también trabajaban con materiales perecederos, los cuales han desaparecido con el tiempo, evidentemente. Este asentamiento representa una de las primeras evidencias de arquitectura colectiva en la historia humana, un testimonio de cómo, incluso hace más de 350.000 años, nuestros antepasados ya comenzaban a estructurar el espacio, planificar su entorno y compartir conocimientos. Terra Mata, el campamento de verano del Homo erectus. Niza, hace 400.000 años. El sitio arqueológico de Terra Mata, descubierto por Henry de Lumley durante la construcción de un edificio, revela lo que pudo haber sido un campamento compuesto por al menos 31 cabañas, ubicadas sobre una duna de arena junto a la costa, de donde probablemente sus habitantes obtenían pescado. Las cabañas tenían entre 8 y 15 centímetros de largo y entre 4 y 6 metros de ancho. Su forma era ovalada y a lo largo de su perímetro se ubicaban varas de madera de aproximadamente 7 centímetros de diámetro, dispuestas a ambos lados de una viga central que sostenía una cubierta a 2 aguas. Alrededor del perímetro se encontraron piedras de hasta 30 centímetros que probablemente servían como contrafuertes para estabilizar la estructura y proteger el interior del agua superficial. El hogar estaba ubicado en el centro de la cabaña, según sugieren los restos encontrados, lo que indica la probable existencia de una apertura en el techo para la salida del humo. Los habitantes de Terra Mata eran Homo erectus, cazadores y recolectores. Ubicación estratégica del campamento. La ubicación del campamento no era azarosa. Estaba sobre un montículo cercano a la costa, lo que no solo permitía el acceso a la pesca, sino que también facilitaba la defensa del asentamiento. La elevación del terreno otorgaba una ventaja estratégica, ya que posibles depredadores o grupos rivales del Homo erectus tendrían que ascender para atacar. Además, brindaba un dominio visual sobre el horizonte, favoreciendo la observación del entorno y la detección temprana de amenazas o recursos. Sitios similares al de Terra Mata se han encontrado en diversas regiones de Eurasia y África. En este periodo de la historia podemos identificar ideas fundamentales que perduran hasta nuestros días, tales como el hogar como centro de la vida comunitaria, la cubierta a 2 aguas para protegerse de las inclemencias del clima, la planificación del espacio interior según necesidades funcionales, la relación entre la arquitectura y su entorno, tanto para aprovechar recursos como para garantizar la seguridad. Terra Mata es una de las primeras evidencias de arquitectura organizada, un testimonio de cómo nuestros antepasados ya comenzaban a moldear el espacio a su favor. La cueva de Lazaret, evidencia del hábitat humano, 186.000 a 127.000 años antes de Cristo. Según los restos hallados en la cueva de Lazaret en Francia, entre 186.000 años y 127.000 años antes de Cristo, los primeros humanos vivían dentro de la cueva, donde se encontró un recinto cuyo perímetro estaba delimitado con rocas. Estas piedras marcaban un límite y podrían haber servido como soporte para postes y vigas de madera unidos por tiras de cuero sobre las cuales se habían colgado pieles que conformaban el techo, formando así una cabaña
contra la pared de la cueva. La cabaña tenía aproximadamente 11 metros de largo por 3,5 metros de ancho, el equivalente a 3 o 4 habitaciones convencionales de nuestra época en fila. Además, el piso estaba nivelado con rocas, sobre las cuales probablemente se colocaban ramas que servían como un lecho para dormir. En la entrada de la cueva se había construido un muro para bloquear el viento que ingresaba por la abertura. Aunque no hay evidencia directa de los postes de madera ni de las pieles, es probable que estos materiales perecederos hayan desaparecido con el tiempo sin dejar rastro. ¿Cómo sabemos que los humanos tempranos habitaron la cueva? Existen varios indicios que sugieren que la cueva fue ocupada por grupos humanos. Posibles accesos. En 2 puntos donde se interrumpía el alineamiento de rocas, se hallaron restos de huesos de animales de caza extendiéndose hacia el exterior, lo que podría indicar la presencia de entradas. Zonas de actividad diferenciadas. Dentro del recinto se encontraron 2 concentraciones de carbón que probablemente funcionaban como hogares para la cocción de alimentos y la calefacción. Se hallaron acumulaciones de conchas marinas en áreas específicas, lo que sugiere espacios dedicados a actividades concretas como la preparación de alimentos o la fabricación de herramientas. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los habitantes de la cueva de Lazaret no solo se refugiaban en su interior, sino que organizaron su espacio de manera funcional, dividiendo las áreas de trabajo y las de habitación. Como hemos visto, los 3 sitios revisados dan cuenta de los modos de vida del Homo erectus, que, si bien no eran los más sofisticados, resultaban sorprendentes si consideramos las limitadas posibilidades tecnológicas de la época, las duras condiciones climáticas y el legado de evolución de estos homínidos. Si lo analizamos con detenimiento, incluso la construcción de una cabaña o de un refugio muy básico requiere una estructura social avanzada, más compleja que la de los animales, el procesamiento de diferentes materiales para su construcción, coordinación entre los miembros del grupo con roles especializados, un aprendizaje transmitido a lo largo de años que permitía mejorar las técnicas constructivas. Estos aspectos sugieren que la arquitectura paleolítica, incluso en su forma más primitiva, ya tenía unos fundamentos que condicionarían a la postre, y eso se verá en otras épocas que analicemos, las condiciones más importantes que toda obra arquitectónica tiene. Gracias por acompañarnos en este video en el que hemos hecho un recorrido por la arquitectura paleolítica, al menos lo que se ha documentado hasta hoy en día. Nos vemos en la próxima.